La enseñanza de hoy tal vez no tiene un título muy animado, pero déjeme decirle que al final sí vamos a estar animados. Y la palabra de hoy se llama camino de muerte. ¿Animado o no animado? Como que no, ¿cierto? Y menos si yo quiero como algo chévere, algo que me motive, como que me empuje a decir amén, ¿cierto? Normalmente uno dice amén, gloria a Dios. Así es, ante mensajes que le llenan al alma, ¿cierto? Le voy a hacer una pregunta, no para que la conteste con su vecino, sino internamente. ¿Ha de pronto estado usted turbado o molesto por las noticias recibidas últimamente? Sí, yo le dije que no contestara, pero eso como que emanó. ¿Ha estado turbado y molesto por las noticias que ha recibido tal vez meses atrás, unos días, tal vez hoy? ¿Eso turba, eso molesta? Y tal vez nos hemos preguntado por qué le suceden cosas malas, malucas, dañinas, dolorosas a los hijos de Dios. ¿Alguna vez usted se lo pregunta? Mínimo una vez. Que diga, pero ¿por qué? Y cuando más juicioso estoy, ¿por qué tengo que sufrir? ¿Por qué me tiene que doler? ¿Por qué tiene que venir este caos? ¿Por qué tiene que venir esta situación tan compleja en mi vida? Y sí, nos lo hemos preguntado, ¿sí? ¿Por qué me dejó? ¿Por qué me echaron del trabajo? ¿Por qué no es posible que a mi edad no haya podido comprar esa casa? ¿Por qué es posible que mis amigos, mis compañeros, mis vecinos, mi familia surja, vea que mejora y yo nada, y yo estancado? Porque esa persona se murió, porque ya no está conmigo. Y tantos por qué que uno normalmente escucha, que tienen que ver con soledad, con abandono, con rechazo, con desamor, con la muerte física, con privación de la libertad, con tantas situaciones que se presentan. ¿Sí no lo hemos preguntado alguna vez? Seamos sinceros, ¿alguna vez? ¿Alguna vez hemos dicho, ¿qué pasa? Pues mire que con algunos personajes de la Biblia también sucedió, ¿sí? Yo le voy a hacer un recuento súper rápido. Para que usted más o menos recuerde, y si usted dice, no me acuerdo, no sé ni quién es ese personaje, usted lo anota y luego entonces buscamos su historia. José, odiado por sus hermanos, ¿cierto? Pero odiado. O sea, eso no era lo que le tenían, como dicen los pelados, la mala y ya, no, odiado. Hasta el punto de tener la intención de matarlo, pero finalmente lo vendieron, ¿cierto? Pero hablamos de una familia extensa, de una familia grande, de una familia adinerada, con recursos, pero tenía ese pequeño bachecito ahí. Job, otro personaje al que le pasó de todo, ¿cierto? Se le murieron los hijos, se le acabó toda su riqueza y aparte su cuerpo enfermo. Pero era un hombre de una fama notable. Era un hombre que amaba a Dios, que tenía una fama de un hombre íntegro. Y aparte tenía recursos, ¿sí? Pero ese bachecito. Noemí, ¿usted se acuerda de Noemí? Se fueron al extranjero, por así decirlo, a una vida mejor, con esposo, con hijos. Y allá sus hijos se mueren, su esposo se muere. Y obviamente en esa época, quien estaba al frente de la casa, ¿quién era? El hombre. Se quedó sola. Y se quedó con sus dos nueras, que eran paganas. Y tiene que regresar otra vez a su pueblo. Como dicen por ahí, con una mano por delante y la otra por detrás. ¿Y qué van a decir? ¿Y por qué a mí? Vamos ahí, otra mujer. Con recursos económicos, o sea, estaba bien, estable. Un esposo que la amaba, la adoraba, o sea, la cuidaba, pero estéril. Y aparte, odiada y fastidiada por la otra esposa de su esposo. O sea, no era única, no era exclusiva.
aunque la amaran mucho. Mardoqueo. ¿Sí se acuerdan de quién es Mardoqueo? En la historia de Esther, el libro de Esther. Menospreciado por su origen, judío. ¿Vivía en dónde? En la ciudad de Susa, en Persia. En Persia. Menospreciado por su origen. Con una sentencia de muerte inminente, ¿sí? A pesar de que tenía un rol importante en el palacio del rey. Él trabajaba en la puerta del rey. Pero a pesar de eso, la sentencia de muerte estaba sobre su cabeza. A pesar de que era un hombre noble, porque adoptó a su prima para criarla. No tenía que hacerlo, pero lo hizo. Juan el Bautista. ¿Sí se acuerdan de Juan? Murió joven, decapitado. Lo metieron a la cárcel injustamente. ¿Sí? ¿Por qué? Por predicar la palabra. A pesar de que desde el vientre de su mamá estaba lleno ¿de quién? Del Espíritu Santo. A pesar de que le abrió el camino a Jesús, terminó su cabeza en una bandeja. Marta y María, las hermanas, ¿se acuerdan de ellas? Terrible, su hermano, o sea, la cabeza de su casa, su respaldo, se murió. No se lo esperaba, ¿sí? A pesar de que eran muy amigas de Jesús. Muy amigas de Jesús. Pero no pasó nada. Su hermano murió. Y Esteban, uno de los 7 servidores escogidos, dice la palabra que estaba lleno del Espíritu Santo, que hacía prodigios, hacía milagros, predicaba la palabra. ¿Pero qué pasó con Esteban? Murió apedreado. ¿Qué tal? Como para dejarlo hasta allí, porque imagínense donde nos pongamos a hablar de todas las personas de la Biblia. ¿Qué tal? Hasta ahí. Podemos sentirnos frustrados y sin esperanza, porque no entendemos ni tenemos luz de por qué suceden muchas cosas en nuestra vida. Y sobre todo cuando uno dice, lo estoy haciendo bien, me estoy portando bien, estoy buscando a Dios de manera intencional, estoy leyendo la Biblia como nunca antes. O sencillamente, pues yo no soy tan malo como otros personajes, ¿sí? Tenemos la necesidad de querer comprender por qué suceden las cosas a nuestro alrededor. De querer controlar lo que sucede a nuestro alrededor. De querer saber cuál es la razón. Y si no sabemos por qué, si no tenemos control, entonces empezamos a sentir ira, empezamos a sentir frustración, decepción, empezamos a cuestionar y empezamos a culpar. Porque no entendemos qué es lo que está pasando. ¿Alguna vez se ha sentido así? Mínimo una vez. Que uno diga, pero no era lo que yo esperaba. No era lo que yo había deseado. Y empezamos a verbalizar muchísimos reproches. ¿Sí? Y un reproche como, Señor, si hubieras llegado a tiempo. ¿Cierto? Y en el caso de Marta y María, mi hermano no se hubiera muerto. Si hubieses llegado a tiempo. O sea, ¿qué le dijeron al Señor? ¿Llegaste tarde? ¿Ya para qué? O sea, ya no sirve. Pero también otros cuestionamientos que pueden empezar suave y disfrazado de mucha fe. Y disfrazado de yo estoy seguro en el Señor. ¿Sí? Como Job, que cuando empiezan las calamidades, lo primero que él dice es, el Señor ha dado, el Señor ha quitado. Bendito sea el nombre del Señor. Y uno dice, wow, qué fe, tenaz. Pero como que va evolucionando eso, ¿sí? Porque entonces viene otra catástrofe, por ejemplo, en la vida de Job. Y entonces, después de haber dicho bendito el nombre del Señor, dice, bueno, si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no vamos a recibir lo malo?
como que, pues si Dios quiso, pero ya no hubo, bendito sea el Señor. Como para terminar en un estado bien complejo. Yo le invito a que vaya a Job, al libro de Job. Esto solo es un ejemplo, no es lo central. Capítulo 3. Usted va a ver aquí el perfil de una persona sumergida en la angustia, en la desesperanza, en el desánimo, o como actualmente le conocemos, con un trastorno del estado de ánimo o depresión. Capítulo 3, versículo 3 dice: que perezca el día en que fui concebido, y la noche en que se anunció ha nacido un niño. ¿Para qué nací? Versículo 11, vamos a ir adelantándonos, ahí mismo en el capítulo 3. ¿Por qué no perecí al momento de nacer? ¿Por qué no morí cuando salí del vientre? O sea, ¿yo para qué vengo a este mundo? ¿A sufrir? ¿Yo para qué vengo a...? O sea, no entiendo. Ya es la escala en donde va Job. Versículo 20. ¿Por qué permite Dios que los sufridos vean la luz? ¿Por qué se les da vida a los amargados? ¿Cómo ve usted a Job ahí? Van a un proceso de crecimiento. Váyase al capítulo 6, versículos del 7 al 9. Mi paladar se niega a probarla. Esa comida me enferma. Si Dios me concediera lo que pido, si Dios me otorgara lo que anhelo, si Dios se decidiera a destrozarme por completo, a descargar su mano sobre mí y aniquilarme. Entonces, ya no quiero comer, deseo de muerte, ya no quiero estar aquí. Ese es el proceso en el que va nuestro personaje Job. Vaya al versículo 13 de ese mismo capítulo. ¿Cómo puedo valerme por mí mismo si me han quitado todos mis recursos? Un sentimiento de inutilidad, o sea, no tengo con qué moverme. Pero aquí no para, él sigue evolucionando. Capítulo 7, versículo 4. Me acuesto y pienso, ¿cuánto falta para que amanezca? La noche se me hace interminable, me doy vueltas en la cama hasta el amanecer. ¿Le ha pasado? Que como que en la noche lo difícil se pone más crudo todavía. Y entonces empiezan las alteraciones del sueño. Y no puedo conciliar el sueño. Versículos 6 al 7. Mis días se van más veloces que una lanzadera, y sin esperanza alguna llegan a su fin. Recuerda, oh Dios, que mi vida es un suspiro, que ya no verán mis ojos la felicidad. O sea, Job ya entró en desesperanza. O sea, aquí no hay nada que hacer. No hay cómo resolver. Versículo 11. Por lo que a mí me toca, no guardaré silencio. La angustia de mi alma me lleva a hablar. La amargura en que vivo me obliga a protestar. Tengo derecho, estoy sufriendo. ¿Cómo no voy a decir lo que siento? Versículo 13 y 14. Cuando pienso que en mi lecho hallaré consuelo y encontraré alivio a mi queja, aún allí me infundes miedo en mis sueños, me aterras con visiones, pesadillas. Aparte de que no puedo conciliar, y si concilio el sueño, me despierto constantemente, tengo pesadillas, no duermo bien. Versículo 20. Si he pecado, ¿en qué te afecta, vigilante de los mortales? Le está hablando a Dios. ¿Por qué te ensañas conmigo? ¿Acaso te soy una carga? ¿Por qué no me perdonas mis pecados? ¿Por qué no pasas por alto mi maldad? Un poco más y ya seré en el polvo. Me buscarás, pero habré dejado de existir. La culpa es que no soy yo, son los otros. E incluso Dios. Adelántese al capítulo 9, versículo 21. ¿Cómo va Job aquí? Terrible, ¿cierto? Pero no ha acabado. Versículo 21 del capítulo 9. Soy intachable, pero ya no me importa. Tengo en poco mi propia vida. Versículo 22. Todo es lo mismo, por eso digo, a buenos y a malos destruye por igual. Si alguna plaga acarrea la muerte repentina, él se burla de la angustia del inocente. Si algún malvado se apodera de un terreno, él les tapa los ojos a los jueces. Si no lo hace él, ¿entonces quién? Y entonces ya no son las otras personas, sino Dios. Dios tiene que estar haciendo algo aquí. Y al capítulo 10,
versículo 1 y 2. Ya estoy harto de esta vida, por eso doy rienda suelta a mi queja, desahogo la amargura de mi alma. Le he dicho a Dios, no me condenes, dime qué es lo que tienes contra mí. ¿Te parece bien el oprimirme y despreciar la obra de tus manos mientras te muestras complaciente ante los planes de los malvados? ¿Qué tal? ¿Usted había visto todo este proceso de Job? Porque es que normalmente uno dice, uy, Job, ¿sí? Wow, Job es me le quito el sombrero. Pero vea lo que pasó con Job. Job no siempre dijo, bendito sea el Señor. Llegó a un punto en donde le dijo a Dios, ¿y tú qué? O sea, ¿no ves la preciosura de persona que soy? ¿No ves lo excelente que soy y me comporto? Y la cereza del pastel es cuando Job se considera intachable. Y para que usted lo tenga ahí presente, capítulos 29, 30 y 31 de Job, es un soliloquio, es decir, es un monólogo de cuán perfecto es él como persona. Él le está diciendo a Dios, a ver, mírame, es en serio, no estoy exagerando. Léalo, capítulo 29, 30 y 31. 3 capítulos en donde Job le está diciendo a Dios cuán bueno es él y por qué no merece sufrir. Se justifica constantemente. Habla de lo maravilloso que es él y que no debería estar Dios en ese trato con él. La fe empieza a tambalear. Al punto de que preguntamos, Señor, ¿será que eres real? Y dice, no, para mí Dios es. Pero ¿sabe quién preguntó algo así? Juan el Bautista. Estando en la cárcel, le dice a sus discípulos, vayan y pregúntenle si es él o tenemos que esperar a otro. Era el primo, le abrió camino, lleno del Espíritu Santo, pero ya en la cárcel, tal vez la fe había tambaleado. Y si estoy aquí y él es el libertador, ¿qué hago yo aquí? Lo más lógico, humanamente pensando, es que ¿qué? Que Jesús hubiera hecho ¿qué? Que lo hubiera liberado, que lo hubiera sacado de allí. ¿Eres tú en el que debemos creer o es otro? ¿Y qué pasó con Juan? Murió. No salió de la cárcel. Le cortaron la cabeza. Aún después de que Juan declaró que era el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo, aún después de que él se sintió indigno de bautizarlo, porque él dijo, no es posible, él pregunta, ¿eres tú? ¿O hay que esperar a otro? ¿Eres tú o hay que esperar a otro? Y ayudaba el hecho de que estaban esperando a un Mesías, tal vez con un poder físico y político muy grande para derrotar el imperio opresor. ¿Y eso estaba sucediendo con Jesús? No. No estaba pasando nada con base en las expectativas humanas que tenía el pueblo de Israel. Nada de eso estaba sucediendo. Y entonces, ¿dónde está Dios? Cuando se supone que hay promesas, cuando los profetas hablaron, pero no veo que nada de eso está sucediendo. Mire, nos han enseñado que después de la prueba, ¿sí? Prueba es diferente a tentación. La tentación viene de nuestros propios deseos malos, cochinos, en contra de Dios. Pero la prueba es ese tiempo en el cual entramos, que no la pedimos, pero que entramos y empezamos a ser tratados. Es decir, cuando se va, cuando me lo quitan, cuando se acabó, cuando no volvió, cuando me dolió. Y nos han enseñado que después de la prueba viene ¿qué? La exaltación. Y entonces estás en prueba, genial, porque lo que va a venir es grande.
¿Verdad o mentira? A veces sí, a veces no. ¿Lázaro resucitó? Sí. Juan se murió. ¿Sí o no? Pasó. A uno sí, con el otro no. Y nos han enseñado a que siempre, después de la prueba, la tribulación, viene la exaltación. Y no siempre. ¿Qué pasó con Esteban? Se murió. Pero a Job el Señor le devolvió. ¿Y qué pasó con Esteban? Porque con uno sí y con otro no. O sea, ¿cómo es esto? ¿A qué jugamos? ¿Sí? ¿En dónde voy yo? ¿Dónde estoy yo? ¿Y saben por qué hemos creído que después de la prueba o la tribulación viene la exaltación? Porque nos han enseñado mal. Y porque no hemos estudiado las Escrituras. Y hemos creído que las Escrituras están enfocadas en usted y en mí. Y las Escrituras no están enfocadas en usted y en mí. Nos han enseñado y hemos leído muchos textos bíblicos que les ponemos un tinte motivacional e inspiracional y decimos, en Cristo todo. Pero acompáñeme, haga la mímica conmigo, en Cristo todo. Lo puedo, ¿cierto? ¿Soy más que? El Señor me va a sacar. ¿Y si no? ¿Y si no? Es que es muy difícil contemplar el ¿y si no? Porque siempre nos han enseñado, Dios tiene grandes cosas, vas a salir de ahí, vas a ver lo que va a pasar. Juan se murió, Esteban se murió. ¿Y ahí qué pasó? ¿El Señor se equivocó? Y entonces, cuando las cosas no salen como lo esperábamos, vienen los reproches, vienen los cuestionamientos, empiezo a pensar, pero sí, o sea, si vale la pena tener una vida entregada a Dios. Culpo personas, culpo a Dios. Y en muchas de esas ocasiones, por la autojustificación, sencillamente me retiro. Unos lentamente, otros muy rápido. Pero algo sucedió con Job muy interesante. Y es que hubo 3 amigos que lo hundieron más de lo que estaba. Pero hubo un cuarto que era más joven que ellos. Y dice que él estuvo todo el tiempo escuchando y que por respeto a sus mayores él no habló, pero que ya estaba hasta aquí, o sea, de escuchar tantas sandeces de esos hombres. Y entonces él viene e interviene y habla con Job. Ahí mismo está en Job, váyase hasta el capítulo 32. Después de que Job pone su hoja de vida delante del Señor y le dice, mira, tu mejor guerrero, dice que Job capítulo 32, versículos 8 y 9. Ese cuarto personaje se llamaba Eliú y dice que él se enojó mucho con Job porque en vez de justificar a Dios, se justificó a sí mismo. Versículos 8 y 9 le dice Eliú, pero lo que le da entendimiento al hombre es el espíritu que en él habita, es el hálito todopoderoso. No son los ancianos los únicos sabios, ni es la edad la que hace entender lo que es justo. Capítulo 33, versículos 12 y 14. Antes le dijo, espere, yo soy joven, pero yo voy a hablar. Versículos 12 y 14 del capítulo 33. Pero déjame decirte que estás equivocado, pues Dios es más grande que los mortales, porque le echas en cara que no responda a todas tus preguntas. Versículo 14. Dios nos habla una y otra vez, aunque no lo percibamos. Algunas veces en sueños, el versículo 15 no está en pantalla, otras veces en visiones nocturnas, de diferentes maneras. Lo que él le dice es que Dios habla. Dios hace. ¿Tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo? Pero en muchas ocasiones a veces lo que nosotros encontramos es, ay sí, tenaz, tu vida terrible. No, pobrecito, no es que usted no debería de sufrir así.
Es que usted no debería de tener la vida que tiene. Muy berraco de lo que le está pasando. Las escrituras no se enfocan en nosotros. Las escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis se enfocan en el Mesías. Se enfocan en el Redentor, se enfocan en la salvación, no se enfocan en que en esta vida usted y yo tengamos una versión mejor de nosotros mismos. Porque eso es lo que busca todas las charlas, talleres, conferencias motivacionales, una mejor versión tuya, que puedas superarte cada vez más. Pero la Biblia no nos enseña eso. Entonces, ¿qué? ¿Tengo que ser arrastrado? No me malinterprete, yo me voy a hacer entender. El enfoque de las escrituras no está en el ser humano. El enfoque de las escrituras está en Cristo. Está en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Todo se trata de ellos. ¿Y sabe qué? Del Génesis al Apocalipsis vemos un camino de muerte. Desde el principio hasta el final. Un camino de muerte. ¿Sabe también a quién más le sucedió que no entendían qué era lo que pasaba? A los discípulos de Jesús. Los discípulos de Jesús estaban un poco perdidos. Váyase a Lucas, Nuevo Testamento, tercer libro del Nuevo Testamento, capítulo 18. Los discípulos no entendían. Vea, los discípulos ya habían visto varios milagros. Los discípulos ya habían visto lo que era capaz Jesús de hacer. Capítulo 18, versículos 31 al 34. Entonces, y estamos hablando de que viene Jesús de hacer milagros, y dice: entonces Jesús tomó aparte a los 12 y les dijo: ahora vamos rumbo a Jerusalén, donde se cumplirá todo lo que escribieron los profetas acerca del Hijo del Hombre. En efecto, será entregado a los gentiles, se burlarán de él, lo insultarán, le escupirán y después de azotarlo, lo matarán. Pero al tercer día resucitará. ¡Frum! Le soltó todo eso de una. Y versículo 34, los discípulos no entendieron nada de esto. Les era incomprensible, pues no captaban el sentido de lo que Jesús hablaba. ¿Morir? ¿Jesús se va a morir? ¿Jesús va a permitir que lo escupan, que lo azoten, que lo vituperen? ¿Jesús? ¿El hacedor de maravillas? ¿El que hace milagros? ¿El que habla tan bonito y con autoridad? ¿Jesús? ¿Muerte? Eso es incompatible. Eso como que no va. Mateo, primer libro del Nuevo Testamento, capítulo 16. Sí, Jesús les estaba diciendo que iba a morir y que iba a pasarla maluco, pero que también iba a resucitar. Capítulo 16 de Mateo, versículos 21 al 24 dice: desde entonces comenzó Jesús a advertir a sus discípulos que tenía que ir ¿a dónde? Jerusalén, y sufrir muchas cosas a manos de los ancianos, de los jefes de los sacerdotes y de los maestros de la ley, y que era necesario que lo mataran, y que al tercer día resucitara. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. De ninguna manera, Señor, esto no te sucederá, jamás. Jesús se volvió y le dijo a Pedro: aléjate de mí, Satanás. ¿Quieres hacerme tropezar? No pienses en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Versículo 24, luego dijo Jesús a sus discípulos: si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz, ¿y qué? Era necesario, no era una opción. Jesús les viene diciendo con anticipación. Los discípulos no entienden, no comprenden, no es compatible. O sea, ¿cómo él, que ha hecho tanto, se va a dejar? No es posible. Era necesario. Ellos no lo entendían en ese momento, pero después lo iban a entender.
Para que usted lo anote, Juan capítulo 12, versículo 16, y Juan capítulo 20, versículo 9, dice que ellos entendieron todas las cosas después de que el Hijo del Hombre fue, ¿qué? Glorificado. Es decir, después de que murió, no antes. Juan capítulo 12, versículo 16, capítulo 20, versículo 9. Y aún cuando Jesús fue glorificado, estuvo con ellos durante 40 días, volviéndoles a explicar, ¿qué? Lo que les había enseñado por 3 años. Otra vez. Y aquí en esta parte hay algo bien interesante. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis vemos un camino, ¿de qué? De muerte. Y aquí pasa algo interesante con Jesús, las multitudes y sus discípulos. Si usted hasta ese momento se despertó, buenos días, bienvenido, conéctese. A partir de ese momento pasa algo increíble, ¿sí? Porque de hacer milagros, entonces Jesús quiere tener una conversación con las multitudes y con sus discípulos luego. Pero él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Usted lo ve ahí adelantico en el versículo 13, ahí mismo, capítulo 16, versículo 13. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Y la respuesta que ellos dan se basa en lo que ellos veían, ¿sí? Y entonces ellos le dicen, pues Señor, algunos dicen que eres Juan el Bautista. Esto evidencia el desconocimiento de estas personas por Jesús, porque Jesús y Juan ministraron en el mismo momento. Ok, pero otros decían que eres Elías. ¡Wow! ¿Tus milagros? Si usted no sabe quién es Elías, hay que estudiar. Elías fue usado por el Señor con grandes milagros. Jesús hacía milagros. Es Elías. Pero otros decían, ese es un profeta. Es que habla bonito. Habla con autoridad. Como a los antiguos. Por desconocimiento, el milagrero del pueblo o el que habla con autoridad. Todas estas apreciaciones solamente estaban basadas en las expectativas terrenales de cada uno de esos hombres que habían visto a Jesús. Y de una u otra manera, lo que estaban haciendo era subestimar quién era Jesús. Habla bonito, hace milagros. Eso es un reformador. Hoy día no es tan distante. Hoy día Dios es el que me hace milagros. Que si tengo una necesidad, le oro, voy y obtengo una respuesta. O no, o sea, la Biblia es increíble a nivel intelectual, wow. O ni idea. Sí, yo sé que Dios existe. Así como existen otras cosas. Estaban subestimando a Jesús. ¿Quiénes? Las multitudes. Los que habían visto todo lo que Jesús hacía. Pero luego Jesús dice, quiero un poco más de cercanía. Y le pregunta a quiénes, a sus íntimos, a sus 12. A los que después de estar con multitudes les decía, amigos, apartémonos un rato. Hablaba con ellos y luego les decía, espérenme que yo me voy a apartar un rato. Y a sus íntimos les hace otra pregunta. Y ustedes, los que están cerquita de mí, los que dicen que me aman, los que han caminado conmigo, ¿quién dicen que soy yo? Hizo una diferencia entre lo que decían todos y lo que ellos que habían estado cerca creían de él. Y vemos algo hermoso, porque es la revelación de Dios. Y Pedro dice, eres el Hijo del Dios viviente, eres Cristo. Y el Señor le dice, ¿no te lo ha revelado? Ni carne, ni sangre. O sea, Dios se lo reveló. Dios le mostró quién era Él. Y uno dice, wow. O sea, estaban conectados. Ahí se veía la relación que había. Pero acto seguido, aquel que tuvo una revelación de Dios, aquel que habló de parte de Dios, dijo, lo hice súper bien.
Jesús me complementó, me dijo, wow, Pedro, estás en la jugada, entonces yo creo que estoy bien. Así que Pedro tuvo la extraña valentía y confianza de decirle a Jesús, Jesús, creo que estás equivocado. Creo que lo que tú estás diciendo no está bien. A ver, Dios me usó. Y lo que dice la palabra es que Él lo reprendió. O sea, quiero que se imaginen la escena, ¿sí? Jesús con Pedro. Y Pedro se levanta y lo reprende. Reprender no es regañar. No es cantaletear. Reprender es expresar de forma agresiva la desaprobación a alguien. ¿Se acuerda cómo era Pedrito? Impulsivo. Entonces imagínense cómo le habló a Jesús. De ninguna manera Jesús, a ver, ubícate Jesús. Tuvo la suficiente confianza de hacerlo y decirle, estás equivocado. Sintió la autoridad y el derecho, porque previamente Jesús le había dicho, Dios te acaba de revelar algo. Dios te acaba de utilizar para que confieses algo asombroso. Y sencillamente Pedro estaba confiado en su forma de pensar y por eso procedió de esa manera. Pero lo que Pedro dijo era o no era congruente con lo que Jesús venía enseñando. ¿Era o no era congruente? ¿Tenía que ver con lo que Jesús venía enseñando? No. Pedrito se descachó. Se descachó. Pedro posee de esa forma porque su enfoque era un enfoque terrenal. Lo que veía también, lo que estaba sucediendo. ¿Cómo es posible que mi maestro, porque eso era lo que hacían, porque seguían a Jesús? Porque cuando conocían a una persona, ¿sí?, que tenía capacidades para enseñar, se volvían sus seguidores. Ellos decidían a quién seguir. Y él decidió seguir a Jesús. ¿Y cómo es posible que ahora su maestro le esté diciendo, tengo que ir? O sea, no van a venir por mí, tenemos que ir para que me maten, para que me hagan de todo. O sea, no podía concebir que él estuviera diciendo que ya, que había pérdida. En el versículo 24 Jesús le dice algo completamente inesperado. Luego dijo Jesús a sus discípulos, si alguien quiere ser mi discípulo, tiene que negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirme. En otras palabras les dijo, tienen que hacer lo mismo que yo voy a hacer. ¿Qué iba a hacer Jesús? Camino a la muerte. Y lo que les dice es, amigos, los invito a que hagan lo mismo que yo. Los invito a que muramos. ¿Quién se apunta? Complicado. Pero eso fue lo que pasó. ¿Sí? Mire, cuando habla la palabra de tomar su cruz y seguirme, ellos sabían de qué estaba hablando Jesús. La cruz era un instrumento ¿de qué? De muerte. O sea, no había algo más. Ellos sabían que cruz era sinónimo de muerte. Pero Jesús les está diciendo, es la única forma en la que pueden ¿qué? Seguirme. Es la única forma en la que pueden caminar por donde yo camino. Negarse a sí mismo. Decir, no más alabanza, no más justificación, no más autopromoción. Negarme. Someterme a Cristo y a su voluntad. Y a veces decimos, sí Señor, que se haga tu voluntad. Y cuando viene la voluntad decimos, eso es del diablo. Eso no puede ser. Un hijo de Dios no puede pasar por esto. Último personaje, Jesús. Fue a la cruz. Murió. Pero también, ¿qué pasó? Resucitó. Después de la muerte, ¿hubo qué? Resurrección. El único. Después de la muerte hubo resurrección. Mire,
no siempre vamos a entender lo que nos sucede. No siempre. Y ese es el problema con nosotros, que creemos que necesitamos entenderlo todo. Que si soy un hijo de Dios, yo tengo que comprender por qué está sucediendo lo que está sucediendo. Y no siempre va a pasar. Cuando nosotros queremos tener el control y comprender lo que está sucediendo, eso hace que nos distanciemos de la confianza de Dios. Porque entonces yo debo meter la mano. Pero cuando yo no conozco, sencillamente tengo que aprender a confiar y dejar que Él haga. ¿Fácil? No. Cuando estábamos pequeños, por fe los papás sabían que uno iba a regresar a la casa. No había celular. Pero había el sustico. Y a la hora que tiene que entrar. Y si se atrasó 10 o 15 minutos, ¿qué? Algo pasó. Algo sucedió. Cuando no vemos, es muy difícil confiar. Cuando no vemos lo que está sucediendo y no entendemos por qué está sucediendo, es muy difícil confiar. Pero si lo entendiéramos todo, no tendríamos la fe para acercarnos a Dios. ¿Usted cree que Adán y Eva comprendieron por qué fueron sacados del Edén? ¿Usted cree que comprendieron? Para ellos, la salida del Edén fue ¿qué? Un castigo. Pero realmente fue protección. Porque si comían del árbol de la vida eterna, iban a vivir eternamente separados de Dios. Pero ellos pensaron castigo. Por eso empezaron la culpa. La mujer que me diste, la serpiente, usted Dios. Porque veo desde mi perspectiva terrenal, desde lo que yo humanamente creo que debería ser y cómo debería ser, cuándo debería ser, con quién, cómo, dónde. ¿Sí? Tengo un plan de vida, tengo un proyecto y así debe ser. Y cuando algo se trunca, uno dice, ¿qué pasó? Y si soy un hijo de Dios, Dios, ¿qué pasó? No debería ser de esa manera. Y empezamos a tener nuestro conflicto con el Señor. El oprobio y el sufrimiento generan dos cosas en la prueba. O avanzamos o nos estancamos. O decidimos creer que es lo que Dios está haciendo en mi vida, o reniego, peleo, conflicto y chao. Eso es lo que nos habla Santiago capítulo 1, cuando habla de las pruebas y las tentaciones. Y la palabra dice, dichosos los que se encuentran en una prueba. Recuerden que la prueba de su fe traerá ¿qué? Constancia. No hay otra manera de crecer. Pero entonces aquí viene otro problema. Y es que usted ha escuchado el texto en la palabra de Romanos que dice la buena voluntad de Dios, ¿qué es qué? Buena, agradable y perfecta. 3 características: bueno, agradable y perfecto. La voluntad de Dios, ¿cierto? Entonces, cuando uno entra en tiempos de prueba, cuando uno empieza a sufrir, cuando uno empieza a llorar, cuando viene el momento difícil, ¿a uno le parece que eso es bueno, agradable y perfecto? No. Pero la palabra dice que la buena voluntad de Dios es perfecta y es agradable. ¿Fue bueno, agradable y perfecto a nuestros ojos que a Esteban lo apedrearan? No. ¿Que a Juan el Bautista le cortaran la cabeza? No. ¿Pero fue la voluntad de Dios? Sí. Entonces, esto empieza a quitar ese filtro con el que hemos estado viendo nuestra vida, de que la voluntad de Dios es la voluntad de Dios porque todo está ¿qué? Ok. Y si algo está mal, no es la voluntad de Dios. Y si sufro, eso no es por allí.
Pero ¿y entonces qué nos está diciendo la Biblia? Entonces, ¿por qué Jesús fue azotado, fue escupido, fue vituperado, murió en una cruz? ¿Era la voluntad del Padre? Sí. ¿Era buena, perfecta y agradable a nuestros ojos? No, pero era buena, perfecta y agradable. ¿Sabe por qué? Porque si no hubiera pasado, usted y yo no seríamos salvos. Amén. El final de eso. Por eso la prueba de la fe produce ¿qué? Constancia. Porque mientras uno va en el proceso, uno dice, ay, no aguanto, me duele, no puedo. Y sigue, no, esto está muy difícil. Y me devuelvo y no me di cuenta que retrocedí lo que había avanzado, entonces es más difícil. Y ya voy llegando y digo, no, esto está muy horrible. Y me voy. Pero yo creo en Dios. Pero yo estoy ahí. Estamos en tiempos donde el filtro más usado para entender las Escrituras, para entender lo que el Señor dice en su palabra, es que todo tiene que ver con una mejor versión de usted y de mí. Que todo tiene que ir hacia arriba, creciendo, en abundancia, prosperidad, todo muy bien, crecimiento. Y si algo de eso no pasa, como le dijeron uno de los amigos a Job, es porque usted está en pecado. Y puede que sí, que esté en pecado. Y hay consecuencias del pecado. Pero no podemos generalizar que siempre que estamos experimentando una prueba o una situación adversa en nuestra vida, es porque es obra del diablo. Tenemos que mirar y analizar muy bien qué es lo que estamos viviendo y qué camino estamos andando. Porque cuando interpretamos las Escrituras con ese filtro de que si soy un hijo de Dios, todo debe estar ok, eso es lo que trae el desánimo, la decepción, la crítica, la duda, el cuestionamiento y el conflicto con Dios. Y cuando estoy muy bien, estoy ahí pegada con Dios. Pero viene la prueba y normalmente, ¿qué pasa? Me alejo de Dios. Porque estoy triste, porque estoy mal, porque es muy difícil, porque estoy cansado. ¿Y quién es el que me da fuerzas para avanzar? ¿Y quién es mi consuelo? ¿Y quién es mi torre fuerte? Dios dispone todas las cosas. De él nada malo sale. Pero Él dispone. ¿Y usted sabe qué significa disponer? El diccionario define disponer como poner en orden todas las cosas. Poner en orden todas las cosas para que se genere una situación conveniente. Proverbios capítulo 16, versículos 1 y 5. Yo voy a leer de la pantalla que dice: el ser humano hace planes, pero la palabra final la tiene ¿quién? El Señor. Y el versículo siguiente dice: todos los caminos del ser humano son limpios a sus ojos, pero las intenciones las juzga el Señor. O sea, nosotros planeamos, Dios organiza. En mi Biblia, que también es en NBI, pero yo creo que las versiones en internet son más actualizadas, dice el mismo: el hombre propone, ¿y qué sigue? Y Dios dispone, no la otra versión. El hombre propone y Dios dispone. Es decir, Dios organiza, pone todo en su lugar para una situación conveniente, aunque todo parezca patas arriba. Él es el que dispone. Y el versículo 9 de ese mismo capítulo dice: el corazón del hombre traza su rumbo, pero sus pasos los dirige ¿quién? El Señor. Ah, no, estamos ganados, entonces vamos a hacerla con todo. Pero ojo, el camino que dispone el Señor no es con todos. Es con aquellos que han decidido someterse a Él. Amén. Porque de lo contrario lo van a hacer es según sus expectativas terrenales, según lo que consideran debería ser. Salmo, ahí adelantico, capítulo 37,
Versículo 5. Yo creo que no lo sabemos y hasta lo regalamos a veces en los cumpleaños. Dice, encomienda tu camino. ¿Qué hay que hacer? Confiar. ¿Y qué? Súper. Señor, yo confío en ti, encomiendo mi vida, mi día, gracias Señor, hoy va a ser un día próspero de bendición, hoy me van a aumentar el sueldo, voy a tener más clientes, me voy a poder ver con él o con ella, y no pasó nada. Señor, me defraudaste. Señor, no hiciste lo que yo esperaba. Dice, encomienda al Señor tu camino, confía en Él, ¿y quién es el que va a actuar? Él, cuando yo me someto. Cuando yo decido estar en confianza con Él. Cuando mi camino se alinea a su camino. ¿Y su camino es un camino de qué? De muerte. Un camino en donde yo tengo que ceder. Un camino en donde yo no le estoy recordando a Dios mis derechos. Donde yo no le estoy diciendo quiero, tengo, puedo, deseo. Sino que se haga tu voluntad. Padre, no quiero. Si es posible que pase, ¿qué? Esta copa. Jesús sabía que venía. Y no eran los clavos en las manos. Sí, eso le iba a doler, era humano. Era ser separado de su Padre por recibir todo el castigo del pecado de los seres humanos. Y él lo que le estaba diciendo es, no soporto estar separado de ti. ¿Pero qué? Que se haga tu voluntad. ¿Y cómo es la voluntad de Dios? Buena, perfecta, agradable. Sus clavos en las manos, en los pies. Y murió. Nuestra voluntad no es como la voluntad de Dios. Nuestros planes no son los planes de Dios. Los de Dios son mucho más grandes que los de nosotros. A veces no entendemos por qué la lágrima cae. A veces no entendemos por qué ahí está el faltante. Pero si yo he encomendado mi vida a Dios, si yo he decidido confiar en Dios, si yo he decidido someterme a Él, necesito aprender a soltar lo que no tengo, porque creemos que tenemos el control. Necesito aprender a soltar y dejar que el que tiene control de todo lo haga. Porque su voluntad es ¿qué? Buena, perfecta y agradable, con lágrimas y con chichones. Con lágrimas y con chichones. Él es el que dispone, Él pone en orden. Entonces, ¿solo? ¿No hablo con nadie? Sí, estamos para apoyarnos, somos una familia en la fe, pero ojo con esas, ¿tú qué crees? ¿Tú qué piensas? Te voy a contar para que oremos. ¿Qué me sugieres que pueda hacer? Porque cuando una persona no está sometida a Dios, no ha encomendado su camino, no ha encomendado su vida, pueden venir dos tipos de consejos. Autodestructivos, ¿sí? Como la hermosa esposa de Job que le dice, ay no, apague y vámonos. O sea, maldiga al Señor y muérase. Qué vida tan horrible. La esposa. O de destrucción a otros. Como hizo Jezabel con Acab cuando Acab no podía tener su tierrita. Y le dice, fresco que yo le resuelvo el asunto. Y fue y mató al dueño del terreno. O como la esposa de Amán en la historia de Esther, el enemigo de Mardoqueo. Y Amán le dice, el rey me puso, o sea, soy el segundo. Todos me aplauden, se doblan ante mí. Uy, pero no lo puedo disfrutar completamente porque ese judío no se arrodilla ante mí. ¿Quién? Mardoqueo. Y la esposa y los allegados le dicen, facilito, ponete una estaca en el patio y pedirle al rey que lo maten. Quítate el estorbo. Quítate la causa de tu sufrimiento. ¿Y quién terminó ahí? Amán. Así que mucho ojo con esos, tú qué piensas, tú qué dices, ¿cierto que esto no es del Señor? Venga, tenemos una relación con Dios. Tenemos una relación con Dios. Y si no, pellizquémonos y tomemos una decisión.
hay algo en lo que debemos tener confianza. Y es que Dios transforma el mal, ¿en qué? En bien. Ojalá no la creamos. Dios transforma el mal en bien. Dicho por un hombre que esperaba ser amado, protegido, rodeado por su familia. Pero fue todo lo contrario. Génesis capítulo 50, versículo 20. Dice: es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, le dice José a sus hermanos, pero Dios transformó ese mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo. ¿Qué? ¿Que soy el segundo al mando? No. Que mucha gente se salvara. Es que el propósito de la vida de José era ser el segundo al mando. No, el propósito era que muchas vidas se salvaran. ¿Y cuál es el propósito de la muerte de Jesús? Que muchas vidas se salven. Usted, yo y los que faltan. No se trata de nosotros. Cuando usted lee la vida de José, mire, eso pasa rapidito. Pero eso no fue así tan rápido. Y vemos el final y decimos, gloria a Dios, bendito sea el Señor, así es. Pero no es así tan rápido como leemos. La batalla está en la mente. Y cuando nosotros nos rendimos, cuando nos sometemos al Señor y decidimos confiar, es cuando verdaderamente podemos experimentar lo que significa agradecer en medio de la prueba. Porque de nada sirve decir, sí, alabado sea el Señor, pero por dentro sigo en mi remolino de pensamientos y de culpas y de conflictos. Cuando yo aprendo a confiar en el Señor realmente y empiezo a caminar ese camino de muerte, donde estoy muriendo a mí para que Él crezca, empiezo a entender lo que significa agradecer. Vaya por favor a Filipenses, Nuevo Testamento, ya de los últimos, o bueno, de la mitad de los libros del Nuevo Testamento. Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, dice: no se inquieten por nada. Tan maluco que es que a una persona que está asustada, angustiada, le digan, tranquila. Eso como que le da más rabia, como que no me digan. Pero dice la palabra, no se inquieten por nada. Más bien, ¿en qué? En toda ocasión. ¿En qué? En toda ocasión. Toda, totalidad, con oración y ruego. Presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. En todo momento. No cuando todo esté ok. O cuando todavía tenga fuerzas para resistir. No, también cuando esté tirado en el piso. Porque me caí. Porque está difícil la situación. Porque no sé qué hacer con mis hijos. Ahí dice, con oración y ruego. Él ya lo sabe. Pero ¿quiénes somos los que necesitamos orar? Nosotros. Somos nosotros los que necesitamos decidir confiar en Él. Él está allí. Él sabe lo que está pasando. Él ya vio cómo terminó todo. Versículo 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué? Cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y la paz de Dios, que sobrepasa, es decir, no lo entiendo, no lo comprendo, no lo veo claro, pero estoy confiado en Dios. Pero yo sé que Dios va a hacer algo. Sí, me duele, claro, hay tristeza, pero yo sé que mi Redentor vive. Pero yo sé que Dios va a hacer algo. ¿Todo bueno? Tal vez no. Pero si estoy viviendo esta prueba, no consecuencias del pecado, es porque Dios está formando algo en mí. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento, es decir, cruza las barreras de nuestros estándares terrenales, de nuestra perspectiva limitada, de ver cómo deberían de ser las cosas. Cuidará
sus pensamientos. Cuando habla de corazón está hablando del alma, lo que pienso, lo que siento y lo que hago, voluntad. Cuidará. Es decir, voy a saber cómo hablar porque estoy pensando correctamente y voy a saber qué decisión tomar. Cuando aprendo a confiar y a descansar en que Dios tiene el control de lo que yo no puedo controlar. Al tercer día, Él resucitó y vive y está sentado a la diestra de Dios Padre. Y hoy usted y yo podemos estar aquí unidos, adorándole porque tenemos salvación. ¿Usted lo cree? Amén. Si no hubiese muerte, no hubiese llegado la resurrección. Así que usted y yo estamos llamados a morir. No estamos llamados a ser hombres y mujeres exitosas, súper prósperos, que todos aplaudan. Eso es añadidura, si Dios así lo ha considerado para usted y para mí. Estamos llamados ¿a qué? A morir. ¿Cómo pesa eso? Estamos llamados a decir, no más de mí, más de ti, porque tú eres perfecto. Yo le invito a que se ponga sobre sus pies y podamos orar al Señor de manera consciente, que podamos entender lo que significa el que quiera seguirme, tome su cruz. Tome su cruz, es decir, muérase conmigo, muérase, ya no más a usted mismo. Permitamos que la obra del Espíritu Santo se vea evidente en nuestra vida, no porque Él no pueda, porque nosotros seamos los que le damos el poder, no, porque necesitamos doblegar nuestra voluntad y empezar a dejar de ver la muerte, el morir a mí, como una pérdida. Espíritu Santo, gracias Señor. Gracias Señor, tú eres bueno, tú eres santo. Te glorificamos, te exaltamos Señor. Es increíble, es maravilloso Jesús, ver tu obrar Señor, como Dios creador Señor. Es impresionante ver los prodigios, las señales que hiciste con los antiguos, Señor, que hiciste aún en medio de los hombres. Y es maravilloso ver lo que hiciste en nuestra vida al darnos redención y salvación. Al no ser merecedores de perdón, pero tú no lo diste, porque decidiste amarnos primero. Porque desnudaste tu brazo y nos sacaste de ese lodo, del cual a veces queremos volver, Señor. Al cual a veces metemos los pies o un poco de la mano, porque nos hace falta lo que se vivía en Egipto, lo que se comía en Egipto. Porque nos hace falta esa vida pecaminosa a la cual estábamos habituados. Perdón, Señor. Perdón, Espíritu Santo de Dios, hoy te pedimos perdón. Tu palabra dice que tú eres fiel y justo para perdonar todos nuestros pecados. Cuando venimos en arrepentimiento delante de ti, Señor, en vez de justificarnos, en vez de reprochar o en vez de hacer validar nuestros derechos. Todo lo tenemos es por ti, Señor. Todo te lo debemos a ti, Jesús. Y tú cumplirás tu propósito en nosotros, Señor, porque no se trata de lo que deseamos, sino de tu propósito. Y es que tu nombre sea glorificado y exaltado, y que toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es el Señor. Que vivan muchas personas, que haya nuevo nacimiento, que haya salvación, Señor. No sabemos el día y la hora, Espíritu Santo de Dios, pero nos instas a estar alertas, a estar firmes. Espíritu Santo, ayúdanos porque caemos, porque nos cansamos, porque flaqueamos, porque a veces la fe tambalea.
Porque a veces nos enfocamos en lo que ven nuestros ojos, en las cosas de esta tierra que son pasajeras, y nos olvidamos de que la maravilla está en lo que tú nos entregas eternamente, Señor. Que podamos entender que una vez reconocemos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, somos bautizados por el Espíritu Santo al ser parte de la iglesia, al ser parte del cuerpo, empezamos a vivir en tu propósito, Señor. Y que somos peregrinos y extranjeros en este lugar. Que nos vamos a esforzar, que vamos a hacer lo que nos corresponde, que vamos a hacer y a ocuparnos de manera diligente y esforzada en lo que tú has puesto en nuestras manos, pero con una mirada en las cosas del cielo, con una mirada en la eternidad, porque tú has puesto eso en el hombre, Señor, eternidad, de estar contigo eternamente, Señor Jesús. Oramos por cada una de aquellas personas, familia, amigos, que aún no han reconocido que tú eres el Señor de señores. Y por aquellos que han renegado de ti, por aquellos que han puesto su mirada atrás, te pedimos, Señor, que una vez más extiendas tu misericordia y tu amor, Señor. Porque a veces somos implacables y juzgamos y condenamos y señalamos y creemos que ya no hay oportunidad, pero en ti podemos ver un nuevo nacimiento, Señor. Aún por nosotros mismos te pedimos que tengas misericordia, Señor. Porque a veces creemos estar firme, pero caemos, Señor. Padre, hoy determino una vez más, Señor, deleitarme en ti, Señor. Encomendar mi vida a ti, someterme a ti y aprender a confiar en lo que tú haces, así no lo vea y así no lo comprenda, Señor. Porque yo sé que tú tienes el control de lo que yo no puedo sostener, Jesús. Te pido que sea tu paz sobre cada una de nuestras vidas, Señor. Que solo la obtenemos cuando venimos a ti y tenemos esa relación íntima e intencional contigo, Jesús. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque tú, Señor, haces en puertas abiertas y en puertas cerradas, Señor. A ti nada te detiene, Jesús. Tú haces como tú lo consideras. Y haznos sensibles para poder entender el obrar tuyo en nuestras vidas. Queremos ser constantes, Señor. Queremos permanecer y no ser como las olas del mar que son inconstantes. Queremos y hoy determinamos permanecer en ti, Espíritu Santo. Gracias porque sabemos que tú nos iluminas, que tú nos guías y que tú nos recuerdas la palabra. Te bendecimos, te exaltamos, te glorificamos. A ti sea toda la gloria, toda la exaltación, Señor. Gracias por cada una de las familias aquí representadas, Espíritu Santo de Dios. Gracias por cada una de estas mujeres, de estos hombres, Señor, de los niños, de los adolescentes, de los jóvenes, Espíritu Santo de Dios, porque todos necesitamos de ti, Señor Jesús. A ti sea toda gloria, toda exaltación. Te amamos, te adoramos, Señor. Te amamos, Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan feliz tarde. Dios los bendiga.